¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, ¿se atenderá el pedido de recuento de votos en Ecuador? Se lo preguntamos a nuestro notable invitado, Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral del Ecuador, directamente desde Quito. Jorge Acosta, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge. Un saludo para todos ustedes. Jorge, la ex candidata presidencial, estamos hablando de Luisa González, no reconoce los resultados de esta segunda vuelta que pasó el fin de semana pasada. Ella dice, Ecuador está viviendo una dictadura y el fraude más grotesco de la historia. Pide que se abran las urnas y que se vuelvan a contar los votos. ¿Tu reacción? Bueno, efectivamente, le escuché a la candidata pronunciarse de esa manera. No le quito la razón. ¿Por qué? Porque en realidad hay algunas señales inequívocas de que algo turbio, algo ilegal, algo inconstitucional ocurrió ahí. Por ejemplo, si es que partimos primero de los actos habidos antes de las elecciones, eh, en la campaña electoral, por ejemplo, el presidente mantuvo sus dos condiciones, las de candidato y las de presidente. Al mismo tiempo. Sí, al mismo tiempo, sin pedir el permiso señalado por la Constitución y por la ley electoral. ¿No es cierto? Tenía que apartarse, dejando encargado a alguien de la presidencia de la República. Correspondía a la señora Abad, que es la vicepresidencia que los ecuatorianos, la vicepresidenta que los ecuatorianos elegimos en voto popular, secreto, etcétera, ¿no es cierto? Pero él le hizo a un lado a esta señora con una serie de argucias y leguleyadas y designó una vicepresidenta mediante decreto, cosa que es también insólita, porque de no existir la vicepresidenta por caso fortuito, fuerza mayor, él tenía que mandar una terna a la Asamblea Legislativa para que de ella escojan los legisladores a quién se le pone de vicepresidente. Eso no lo hizo. Es decir, puso la vicepresidenta a su gusto y a su gana. Sabrá Dios qué intenciones tuvo con eso. Yo creo que es para que nadie le moleste en los protervos fines que en su momento tuvo, especialmente con respecto a elecciones. Aparte de eso, el Consejo Nacional Electoral dictó varias medidas que nunca se habían dictado, como por ejemplo la prohibición terminante y bajo amenaza de multa de 9,000 a 30 y pico de miles de dólares a quienes utilicen sus teléfonos celulares para fotografiar su voto. Esto también es insólito porque el derecho a la reserva del voto, al secreto del voto, es eso, un derecho. Un derecho uno se puede renunciar y puede tomar el voto e indicar por quién ha sufragado, ¿no es cierto? Las obligaciones no se pueden renunciar, pero los derechos son absolutamente renunciables mientras no afecte a terceros. Eso por otra parte. El día anterior de la audiencia de las elecciones, por la tarde, el Consejo Nacional Electoral de pronto dictó una resolución eh, indicando que era imposible realizar las elecciones en Venezuela y dejó sin sufragio a los ecuatorianos que iban a votar en Venezuela, que son alrededor de 10,000 más o menos, ¿cierto? Un poquito más. Arguyendo a motivos de orden logístico, cuando todo el material electoral ya estaba en Venezuela. Llegó con casi 10 días de anticipación, pero sin embargo no se dejó que ejerzan su derecho al sufragio universal los compatriotas de Venezuela. En todas, en todos los momentos electorales, llamémosles, estuvieron presentes fuerzas militares y policiales haciendo presión sobre las personas. Pero para esto, el señor presidente actual dictó un decreto o ley de emergencia nacional, ¿no?
en donde a todos nos puso bajo mano militar. Los militares en las 7 provincias donde más caudalosa votación sacó en la primera vuelta la candidata González, ahí estuvieron totalmente militarizadas, prohibida la circulación por las noches, etcétera, etcétera, reuniones sin permiso de la autoridad, y en fin. Se alambró todo el Consejo Nacional Electoral, todo el ruedo, con ese alambre de púa, pero ese que le ponen en los cuarteles, en las cárceles, etcétera, ese que tiene como navajas, ¿no es cierto? Habían soldados a caballo y policías a caballo. Habían militares rodeando a sí mismo todo el Consejo Nacional Electoral. Y cuando daban las ruedas de prensa, había 6 o 7 militares enmascarados, tras de ellos con armas de largo alcance, en fin. Ya ocurrida la votación, se han encontrado también muchas novedades, como por ejemplo que los militares estén metiendo la mano en las actas de escrutinio, en las boletas. Eso no puede hacer, solo tiene que cuidar la seguridad interna del recinto electoral, el militar. Para eso están los miembros de mesa, el secretario, el presidente y los delegados de los contendientes. Pero realmente hubo una presión terrible de los militares en contra de la gente que iba a sufragar. Esto permitió que aparezcan actas, como por ejemplo, primero los votos. Los votos aparecieron en el caso del binomio de Revolución Ciudadana. Aparecieron unos con la foto del vicepresidente de cuando tenía menos años de edad, con pelo y con terno, ¿no es cierto? En otros aparecía el señor ya con la edad que tiene actualmente, el economista Borja, con la edad que tiene actualmente, sin pelo, calvo y sin terno. ¿De dónde salen estos votos tan dispares? Presumimos, obviamente, que ahí hubo una irregularidad, porque no tienen por qué salir 2 fotos distintas. Eso no se ha visto nunca en ningún país del mundo. Yo soy observador electoral del CELA y yo no he visto nunca semejante cosa. Ahora, la denuncia, Jorge, de muchos analistas, nosotros tuvimos oportunidad de estar cubriendo esta elección en primera vuelta y también ahora en esta última segunda vuelta del fin de semana pasado, y es que la frase que se repetía es: aquí la cancha está inclinada a favor del presidente, es decir, a favor de Daniel Noboa. Y decían, porque es la denuncia de la candidata Luisa González que hubo fraude, que en realidad el fraude no solamente se habría perpetrado el día mismo de la elección, desde el depósito de un voto hasta el conteo de votos, sino, como tú mencionabas antes, en toda una serie de irregularidades, y acá estamos hablando de, entre otras irregularidades, y tú mejor que nadie por estar allí, por ejemplo, en la utilización de las cadenas, lo que le llamaban, fue lo que más me llamó la atención, Jorge, cuando llegué. Tú prendías la televisión y resulta que en estos canales que son completamente al servicio del gobierno, estoy hablando de Teleamazonas, estoy hablando de Coavisa, tú veías que de pronto aparecía en la pantalla una cosa que decía cadena nacional, que no era cadena nacional porque cambiabas de canal y en el canal había otra cosa, y eran anuncios de unos 5 minutos por lo menos de las, los éxitos que habían tenido, por ejemplo, la policía, el ejército, el Consejo Nacional Electoral en cuanto el ejército y la policía en combate de la violencia, el Consejo Nacional Electoral que era límpido y transparente, era claramente propaganda del gobierno, y eso siguió no solamente las semanas previas, sino cuando ya empezó lo que fue llamado el silencio electoral. Eso, por ejemplo. Pero también estamos hablando de que la denuncia es acá, este señor, todo lo que tiene que ver con la institucionalidad, se la pasó, ¿sabes por dónde? Y el Consejo Nacional Electoral nunca, o las instituciones del Estado,
nunca le pusieron freno. Este señor hizo y deshizo a gusto antes de la elección. O sea, ya llegó con... bueno, Jorge, déjame contarte esto a la audiencia también. Empezó a repartir dinero en forma de bonos que suman 560 millones de dólares que salen del presupuesto tuyo como ciudadano ecuatoriano y de todo el resto de la gente para comprar votos. Entonces le regaló dinero a la policía, al ejército, a los jóvenes estudiantes, a diestra y siniestra, sin ningún tipo de permiso y autorización, como tú decías, porque era presidente y candidato al mismo tiempo. Es decir, una serie de abusos que, como dice Luisa González, acá es de lo más grotesco del fraude que se ha visto en la historia del Ecuador. ¿Cómo es, te pregunto como observador, cómo es que antes de este domingo pasado de la segunda vuelta nadie frenó a esto que parece ser una ofensiva desbocada de alguien que, como dice Luisa González, maneja una dictadura? Bueno, en realidad hubieron 7 cadenas, ¿no? Mientras estaba el silencio electoral. 7 cadenas, tal como oyen. No es exageración, no es nada. Eso se puede comprobar en todas las grabaciones de los medios de comunicación, adeptos al gobierno, al servicio del gobierno, ¿no? En cuanto a haber utilizado bienes y dineros públicos, pues hubo de todo. Habían de gobiernos seccionales adeptos a ADN, que es el movimiento del partido político del presidente de la República, trasladando gente del presidente de la República para colocar sus anuncios electorales. Y también hacían el retiro de anuncios de la opositora de la señora González. Y en tratándose de retiros, también participaban los militares. Se pasaban en las redes sociales los videos y las fotografías con los militares en acción, destruyendo la propaganda electoral de los opositores, de RC5, ¿no es cierto? Hubo todas esas cosas. Efectivamente, hubo los ofrecimientos y en algún momento la entrega de los bonos, y los únicos que recibieron fueron los militares y los policías. El resto de gente, el día, me parece que fue anteayer, comenzó a reclamar ya frente a las instituciones de que se les entregue los bonos. No había tal entrega, fueron engañados. No hay dinero para cubrir eso, porque para cubrir eso tenía que estar pintado esos valores en el presupuesto general del Estado, que se puede modificar previos informes de algunas instituciones, únicamente 10% para arriba o 10% para abajo, ¿no es cierto? Pero ellos cogieron dinero ofertaron dinero a través de los famosos bonos para distraerse de fondos públicos en el caso de la entrega a los militares y policías y para engañar a la ciudadanía en el caso de la oferta para los muchachos, para los jóvenes en acción, se llaman un grupo de estos. No les dieron la plata, no les pagaron, no solamente de esta temporada, sino desde enero, no les han pagado. Entonces, hizo lo que él quería con fondos públicos, con la buena fe de la gente, y no hubo poder alguno, como por ejemplo el Consejo Nacional Electoral, la Contraloría General del Estado, de que le ponga punto final a estos abusos. Dejaron que el hombre haga lo que él quiso. Jorge, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Jorge Acosta directamente desde Ecuador. Jorge es un expresidente del Tribunal Supremo Electoral del Ecuador. Estamos hablando precisamente sobre lo que ha sido la muy cuestionada segunda vuelta de las elecciones presidenciales del Ecuador, que la rival del actual presidente candidato ha decidido no reconocer los resultados, acusa que se está viviendo en Ecuador una dictadura y dice que fue el fraude más grotesco de la historia del Ecuador. Enseguida regresamos.
Continuamos hablando con Jorge Acosta directamente desde Quito. Jorge ha sido el expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Estamos hablando sobre la reciente segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador, en donde la rival del presidente candidato Daniel Noboa, estamos hablando de Luisa González, ha denunciado que se está viviendo una dictadura, sus palabras, que se produjo un fraude más grotesco de la historia, pide que se abran las urnas y se vuelvan a contar los votos. Jorge, tú como precisamente expresidente del Tribunal Supremo Electoral, cuéntanos qué pasos se van a seguir y hay tiempos, tiene que presentar pruebas en determinada cantidad de días, cómo sería el procedimiento, qué podría pasar. Bueno, sí, la impugnación requiere que se adjunten copias de las actas impugnadas, ¿no es cierto? Si yo digo que el acta número 75 tiene inconsistencia numérica, tengo que adjuntar el acta en donde consta dicha inconsistencia, mal sumada, etcétera, ¿no es cierto? Si no, si son actas que no tienen, como han ocurrido en numerosos casos, que no tienen la firma ni del presidente ni del secretario o de uno de los dos, igual tengo que adjuntar para demostrar que hay tal irregularidad. Tengo entendido de que hasta ayer ya se presentó la impugnación por escrito y con los probatorios respectivos. 5.091 actas más o menos. Eso implicaría que están en juego 2 millones y casi y medio más de votos, que es una cifra importante que podría hacer cambiar el tablero electoral, ¿no es cierto? Entonces, ahí tienes que ellos, las autoridades electorales, tienen hasta 3 días para resolver si abrir o no abrir las urnas o abrir parcialmente, ¿no es cierto? Y ordenar el reconteo inmediato de eso con los mismos miembros de las mesas o una designación, por ejemplo, de estudiantes secundarios o universitarios para que ayuden a contar en presencia de las autoridades electorales y de los delegados de los partidos políticos con sus respectivos candidatos. Puede suceder eso. Sé que eso está ya en marcha, según he podido leer este día de un informe que tuvieron la bondad de enviarme gente con la cual tengo relación de dentro del Consejo Nacional Electoral. Es decir, ya se ha aceptado, ya se ha recibido la impugnación. Veamos cuántas actas califican y cuántas urnas ordenan que se abran. Lo ideal sería que se abran todas las impugnadas para que haya claridad absoluta y los ecuatorianos nos quedemos tranquilos. Ahora, Jorge, hay una cosa que se cae de su peso. Esto sería el mundo ideal en donde, como se proyecta en sus mensajes públicos el Consejo Nacional Electoral, que es un ente o una organización o un organismo completamente independiente, apolítico, etcétera, etcétera, etcétera. Luisa González, la candidata, califica a la presidenta del CNE como la jefa de campaña de el presidente Daniel Noboa. Es decir, ya antes de la elección, ella viene denunciando, ella, González, una serie de irregularidades que definitivamente probarían, según ella, de que esto de independiente, de transparente, tiene poco. Entonces, vas a quejarte que te robaron una elección, que este es un fraude, como dice ella, el más grotesco de la historia, a quienes supuestamente fueron partícipes, actores, de alguna forma vivos del fraude. Entonces, ¿qué posibilidades ves tú que la actuación del Consejo Nacional Electoral sea creíble? Bueno, ahí corre un poco la responsabilidad, la obligación que tiene cada uno de los partidos políticos y sus candidatos de estar presentes en la apertura y reconteo de votos. Tienen que estar ahí presentes, porque mucho he visto yo aquí en el Ecuador, de que eh,
no ejercen el derecho que les da la ley para estar presentes, por ejemplo, en las mesas electorales. Puede estar uno de cada partido político en las mesas electorales. En mi experiencia, no llegaba ni al 25% las mesas controladas por los partidos. Entonces, ahora que van a hacer este reconteo, es obligación de ellos estar presentes para garantizar, ya que no garantiza la autoridad electoral, para garantizar un conteo claro, transparente y que se apegue a la realidad de la votación. Todo lo que ha hecho, todo lo que ha hecho la señora Diana Tamaín ha sido en favor del candidato oficialista. Absolutamente todo. Desde acciones como las que comentaba yo en denantes, hasta las omisiones de no controlar los excesos del oficialismo. Entonces, yo la única explicación que le veo para tal entrega es que la señora tiene unos hermanos nombrados por el presidente en el servicio diplomático en Estados Unidos, ¿no es cierto? Tiene su cuota burocrática, igual que el cuñado, me parece que es del vicepresidente de apellido Pita, tiene un contrato millonario sobre tema eléctrico. Entonces, hay estas cosas que nos hacen sospechar sobre las razones por las cuales ellos han beneficiado al presidente de la República y su candidatura. Jorge, aquí la denuncia es que se está viviendo una dictadura. Tú recuerdas que del 2007 al 2017 y tú en el 2008 formaste no solamente activamente, sino parte de lo que fue, digamos, el tema de un llamado a una asamblea constituyente, constitución que rige hoy, que se hizo durante la presidencia de Rafael Correa, le llaman la Constitución de Montecristi, y este señor, bajo este señor me refiero al presidente Daniel Noboa, que lo que dice Luisa González ha montado una dictadura. Dentro de los primeros pasos que quiere hacer ahora cuando se invista como presidente en el mes de mayo, es un llamado a una asamblea constituyente. Y la lectura de los opositores es que todo lo que tiene que ver con el avance social que se incluye en la constitución actual de Montecristi, de Rafael Correa, es decir, del correísmo, en ese momento se llamaba Alianza País, tú recuerdas antes que, entre comillas, el traidor de Lenín Moreno, según Correa, le ha dado toda una borrada a todo lo que tiene que ver con los avances del correísmo. Lo que quiere este señor es hacer un llamado a una asamblea constituyente y, según los críticos, instalar claramente una filosofía neoliberal completamente 180 grados en contra de lo que fue el Ecuador durante una década, en donde todos los índices de la calidad de vida y la diferencia entre ricos y pobres disminuyó. ¿Es eso el objetivo de esa asamblea constituyente que está tratando de buscar este señor que, según denuncia, habría cometido un fraude para otra vez ser reelecto? Sí, yo creería que esa es la intención. Quieren recuperar su parque de diversiones y su parque de productividad. Quieren omitir el pago de impuestos. No nos olvidemos que hay unos 92 millones de dólares que debe una de las empresas del papá del presidente de la República que no se le ha cobrado, que no se le ha cobrado y seguirá impaga, presumo yo. Eh, quieren recuperar sus canonjías, sus ventajas, su producción de dinero, porque hay algunos contratos importantes que se está dando a grupos empresariales de familiares o relacionados. Se está dando. Entonces, ellos lo que quieren es cambiar la constitución. ¿Para qué? Para que deje de ser, por ejemplo, prohibida la entrega a empresas extranjeras de bienes como, por ejemplo, el petróleo, como, por ejemplo, las minas. Eso es lo que quieren hacer ellos, ¿no es cierto? Y que los trabajadores, inclusive él mismo lo ha anunciado, muy suelto de huesos en medios de comunicación, que se está pagando demasiado a los trabajadores, que el salario mínimo vital
es demasiado grande y que por eso las empresas tienen dificultades. O sea, va a hacer actividades de derechos regresivos. Es decir, va a quitar ya los derechos ganados legítimos por los trabajadores. En todo el mundo se establece la prohibición de, em, de retroactividad de los derechos. No pueden volverse regresivos de ninguna manera. Pero aquí, esa es la intención de hacerlo. Y para ello, previendo de que puede irle mal en las elecciones porque la gente ya se comenzó a dar cuenta en lo que se metió, va a convocar una asamblea constituyente sin plenos poderes, sino para que tramite únicamente un proyecto de reforma presentado por él. Eso es lo que quieren hacer. Entonces, claro, nos están metiendo en un saco y lo están amarrando para que no nos salgamos a reclamar nuestros derechos. Pero se equivoca porque sí lo vamos a hacer. ¿Y qué pasa con las bases militares, Jorge? Bueno, ya están aquí los gringos. No se les llama bases, pero en Galápagos ya están los gringos. Aquí en el litoral ecuatoriano también hay presencia de gente del extranjero, de Fuerzas Armadas del extranjero. Entonces, a lo mejor no les llamarán bases, pero se meterán en instalaciones militares de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Nos llama mucho la atención la permisividad de las Fuerzas Armadas ecuatorianas con respecto a estas cosas, porque inclusive le dejaron que contrate a este señor Prince, que es Un mercenario. exacto, un aventurero, un mercenario, habiéndolo prohibido terminantemente la constitución vigente en este momento y yéndose en contra del acuerdo este que hay a nivel internacional de prohibición de contratación de mercenarios. Y ese acuerdo, esa adhesión al acuerdo y el texto mismo del acuerdo está en la página web de la Cancillería ecuatoriana, pero sin embargo le dan otro uso a ese papel, menos el de respetarlo para establecer las garantías y los derechos de los ecuatorianos y de su territorio nacional. Jorge Acosta, muchísimas gracias por estar con nosotros. Con todo gusto y gracias a ustedes también. Muy amables.